TJ Canal el 34 presenta la década del 2000, una década dorada. Programa 84, después de diciembre del 2001, gobierno de Duhalde, primera parte, 1 de enero del 2002 a diciembre del 2002, al mejor estilo TJ, 100% única. Tan 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 ta ta tan 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 ta ta tan 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 ta ta tan. Bien, luego de una breve interrupción continuamos con nuestro programa, con la década del 2000, una década dorada. Bien, en este caso haremos un programa bastante polémico, bastante más relacionado a la historia de Argentina, más relacionado al país, a la crisis del 2001 o 2002, en este caso, en nuestro programa 84. Hablaremos sobre el gobierno de Duhalde, de enero del 2002 a diciembre del 2002, porque aunque duró hasta mayo del 2003, pero en esta oportunidad hablaremos solamente hablaremos la parte del año 2002. Pero bien, como los movimientos se demuestran dando, pues andemos, y me acercaré a mi portfolio, haremos una barrida, tatatán, tatatán, tatatán. Bien, luego de esta barrida bastante corta, empezaremos con el programa. En este caso hablaremos sobre el gobierno de Duhalde, digamos que, o sea, gobierno que asume de una manera bastante, como se dice, bastante desprolija, bastante, como se dice, bastante irregular, a causa que asume luego de la crisis de 2001, o sea, de diciembre de 2001. O sea, es un gobierno que no es elegido por el pueblo, o sea, es un gobierno que es elegido por el poder legislativo, a causa de que en octubre del 2001 había ganado las elecciones para senador nacional. Bien, y a causa que al ser senador nacional pudo asumir, pudo estar entre los posibles candidatos para asumir la presidencia. Bien, pero recordemos, o sea, un poco cómo fueron los hechos. Recordemos que hacia el 20 de diciembre el presidente de la Rúa renuncia a su cargo. Esto lo habíamos visto antes, luego de haber estallado la crisis socioeconómica más, como se dice, más trágica de la Argentina de los últimos años, una grave crisis que tuvo muchas víctimas fatales, y muchas víctimas fatales también provocó mucho desempleo, mucha pobreza, pero bien, esto lo habíamos dicho antes. Luego de ahí queda como en la línea sucesoria, queda como se dice, el provisionalmente el presidente de la Cámara de Diputados, como lo era Puerta. Luego Puerta se retira, o sea, elige al ex gobernador de San Luis, que dura una semana, de diciembre nada más. Luego es elegido el otro, o sea, la otra persona que estaba en la línea sucesoria, como lo era Camaño, o sea, y luego quedarían, esto, digamos que estos cambios fueron bastante rápidos, porque fueron a lo largo de una semana. O sea, fuimos un país que tuvimos 5 gobiernos durante una semana, o sea, y luego de ahí, hacia aproximadamente el 31 de diciembre de 2001, para empezar el año 2002, asume, como se dice, asume Camaño el poder provisorio, que era presidente provisional del Senado, creo que era, si la memoria no me falla. Luego de ahí, el 1 de enero del 2002 se hace una asamblea legislativa, y ocurre esto. El senador Duhalde es elegido presidente. Bueno, acá se podrá ver el contexto de Crónica Televisión, donde lo anuncia. Pues este sería como un recorte, pero bien. Luego de allí, como que asume el poder
en medio de una fuerte crisis socioeconómica, y en su primer discurso se manda esa frase, o sea, inoportuna, llamada el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó peso recibirá peso. Bien, como o sea, como haciendo como una especie de discurso como conciliador, digamos, para un poco para poder paliar esa crisis, o sea, esa crisis que había golpeado, como se dice, a todos los estratos sociales, a la clase media en el caso de los ahorros, o sea, sus ahorros fueron incautados en el corralito, digamos, en el corralito financiero, y los sectores más populares fueron, o sea, fueron castigados o sea, la crisis los castigó con la desocupación y con la falta de perspectivas, con haciendo más, o sea, más dura la vida, digamos, del momento. Pero bien, luego de allí, o sea, luego de toda esta conmoción social de haber agarrado, como se dice, que años después el mismo protagonista dio a entender de que él había asumido el poder un poco sugerido por el líder del partido opositor, como lo era la UCR, y que era un gobierno de unidad, digamos, o sea que tanto el PJ y la UCR gobernarían juntos, o sea, indirectamente. Pero bien, luego de allí, ¿qué es lo que ocurre? O sea, luego de todo esto, como que se reconoce que el país está en una fuerte crisis económica, una fuerte recesión que ya veníamos desde el año 98, desde 1998, y es como que hacía 4 años que la economía estaba parada, digamos. Y luego de allí es como que, como se dice, a ver, ¿cómo se puede decir? Como que los ánimos, o sea, siguen un poco caldeados, digamos, o sea, como que este resquemor, esos murmullos, digamos, como que todavía seguían, o sea, como que fue un verano bastante agitado, digamos, pero bien, vayamos a la parte, como se dice, de las medidas económicas de este nuevo gobierno, digamos. Pero bien, ¿cuáles fueron un poco las medidas económicas que propone este nuevo gobierno, o sea, el gobierno de Dualde, digamos? Las medidas económicas que propone son una, una política económica diferente a la del menemismo, o sea, digamos que el menemismo sostuvo a rajatabla el 1 a 1, o sea, la paridad peso-dólar, o sea, favoreció las importaciones y desfavoreció las exportaciones y a la industria nacional. Eh, Plan económico que también la alianza lo siguió a rajatabla, y también, como se dice, los métodos del ajuste, como el megacanje, como el 13, se le saca el 13% a los estatales, a los jubilados, o sea, fueron una de las medidas que lamentablemente hicieron que estallara el país, digamos, que estallara la crisis económica. Pero bien, el gobierno que asumió en aquella oportunidad, o sea, el gobierno de Dualde, ¿qué es lo que hizo? Eh, Armó un nuevo plan económico, designa como ministro de Economía a Remes Lenikov, y plantea una idea de la devaluación de la moneda. ¿Qué es lo que consistía? Que daba como finiquitado que la convertibilidad ya no sería el modelo económico argentino, y que se devaluaría la moneda, o sea, un peso un peso ya no valía igual que un dólar, o sea,
un, do, un pe- o sea, eh, un dólar era equivalente a 1,40 de peso. O sea, esa era la premisa, o sea, la devaluación de la moneda. Pero bien, ¿qué pasó en esos primeros meses? O sea, los primeros meses de como de este gobierno, desde enero hasta abril más o menos del 2002, es como que fueron los meses como de más tensión. ¿A causa de qué? A causa de que de la situación socioeconómica, o sea, más precisamente los sectores populares, y a causa de eso, eh, ni lerdos ni perezosos, que es lo que deciden hacer. Deciden hacer, como se dice, dar dar créditos a algunos sectores populares y crear lo que se llamó planes jefes y jefas de hogar desocupados. Bueno, este sería como una especie de fotografía, este sería como un formulario único de inscripción que correspondía, acá en este caso abril a mayo del 2002 correspondía. ¿Qué es lo que era este plan? ¿Qué lo consistía? Esto ya lo habíamos hablado antes. Este plan era como de ayuda a los hogares de bajo recurso para poder, con una remuneración de 150 a 200 pesos, para poder paliar un poco la crisis económica. Pero bien, ¿qué es lo que proponía este plan? Al principio como que daban este dinero sin nada a cambio, pero luego ya entre abril y mayo ya el plan se empieza a modificar y ya sería a cambio de como se dice, de esta, esta remuneración era a cambio de como se dice, de una actividad laboral, como se dice también, hacer pavimentos, arreglar algunos espacios verdes, también dar, como se dice, la merienda en comedores comunitarios, pero bien, o sea, actividades que serían de pocas horas, pero a cambio de esta suma de dinero. Suma de dinero que, o sea, que el objetivo principal era de activar la economía, reactivar la economía, o sea, poder reactivar el consumo de una economía que está un poco parada. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Pero con este plan, o sea, con este plan económico, que lo que hace es buscar cómo reactivar la economía. Pero bien, luego de todo esto, o sea, eh, como se veía que el plan económico todavía como que no daba sus buenos dividendos, eh, o sea, el presidente Dualde lo que decide es hacer un cambio dar un golpe de efecto, un cambio de timón, y decide cambiar el ministro de Economía y llama a un a otro, o sea, llama a otro especialista, o sea, coloca como ministro de Economía a Lavagna, o sea, que venía se dice, del, del palo del radicalismo, y ahí es como que empieza como un poco como a reformular el plan económico rearmado por Lenikov, pero en este caso se empieza a activar de otra manera. Bien, luego de todo esto, como que a causa de esto, como que en ese caso la inflación iba un poco creciendo, o sea, el valor del dólar también como que iba creciendo, el valor del peso sobre el dólar, que el peso llegaría, o sea, para un dólar acá en Argentina hacia junio, julio del 2002, o mayo, junio, julio del 2002, era de unos 1,90 de peso, o 2 pesos, a 2 pesos. Bien, como ustedes verán, como que el dólar empezó como a subir en comparación, o sea, el peso empezó a subir a comparación del dólar, o sea, no es que ya un peso y un dólar no eran iguales, o sea, eran diferentes medidas. Pero bien,
¿qué es lo que ocurre esto? ¿Cuál fue la consecuencia de la devaluación? La consecuencia de la devaluación fue un poco la especificación de las deudas, o sea, las deudas que estaban en dólares pasan a estar en pesos, y también favorece un poco a esto, a este rubro que es la industria nacional. ¿Qué es lo que era la industria nacional? Las fábricas en el país. Pero bien, a causa de este plan económico, la devaluación, como que los insumos importados eran eran muy caros para traerlos al país, entonces se llega a una idea de una especie de una reformulación de la ISI, de la industrialización por sustitución de importaciones. O sea, modelo económico que al país le sirvió durante la década del 30, la década del 40, la década del 50, hasta la década del 70 más o menos, donde se fabricaban muchos insumos que se importaban, se fabricaban en el país. Y bien, a causa de esto empieza a haber una especie de, sumado con lo de los planes jefes y jefas de hogar, que como que sugerían, como se dice, a las personas que eran beneficiarios, que puedan perfeccionarse, puedan trabajar para volver al mercado laboral. ¿Qué es lo que ocurre? A causa de eso empiezan a formarse muchas organizaciones sociales, ¿y qué es lo que pasa acá? Muchas organizaciones sociales empiezan a recuperar viejas fábricas abandonadas de la década del 90 y empiezan a producir aquellos insumos que se importaban. Igual, o sea, en el ámbito no era una industria pesada, era el ámbito alimenticio, el ámbito de cosas muy pequeñas, o sea, cosas rudimentarias, pero era como un pequeño avance de una recuperación económica. Bueno, acá se ve una marcha donde están las empresas de las fábricas recuperadas, o sea, empieza la idea de las cooperativas. Bueno, y este sería como un gráfico de torta sobre el año 2002, sobre que se utiliza, que todo esto que está acá en azul era toda la parte que se utilizaba con producto nacional, y esto el producto importado. O sea, como ustedes verán, una notable baja de producto importado por lo nacional. Cosa de que la década del 90, la consecuencia que tuvo fue todos los productos importados, por la paridad peso-dólar, y a causa que el dólar estaba caro ahora, con esta devaluación hace que todo se fabrique en el país. Bueno, este es el logo de la industria nacional. Pero bien, ya a partir de agosto, septiembre, ya empiezan a haber una recuperación de la economía, igual muy lenta, que luego después flotó un poco con la exportación de soja. O sea, se empieza como que la economía a fijarse se dice más a lo campestre, más a los cultivos. Pero bien, pero no todas serán loas para el gobierno de Duhalde, digamos, porque como ustedes verán acá, esto ya lo habíamos visto, hacia junio del año 2002, más precisamente el 26 de junio, se produce el caso de Costec y Santillán, donde ambos militantes son aprehendados por la fuerza pública, y es como que fue como se dice, un golpe bajo para el gobierno de Duhalde, como que se quiso como desestabilizarlo, y a causa de esto fueron días como de una gran turbalina, que haciendo que bueno, que dio esta frase que dice que sea lo que Dios quiera. O sea, como que estaba como a punto como se dice en el boxeo, tirar la toalla, digamos, y ahí es como que lanza esa frase. Pero luego de ahí, ¿qué pasa? Eh, no, luego de todo esto, ya entre agosto y septiembre, anuncia una noticia que sorprendería a muchos y extraños, que luego de esto
de todo lo ocurrido, anuncia que se realizarían elecciones presidenciales para el mes de abril del 2003. O sea que adelantaría las elecciones, cosa que él, digamos que él tenía que gobernar hasta diciembre del 2003, completar el mandato de la Rúa, pero como que lo ocurrido en Puente Porredón, o sea, con José X Santillán, como lo deja debilitado. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Y un poco como que con ese anuncio de elecciones, de que iba a entregar el poder en mayo que entregaría el poder en el 2003, o sea, unos meses antes, pero antes de realizar elecciones presidenciales, como que un poco trataría de apalear un poco como se dice, la gran la gran turbalina que se había producido, digamos, por el hecho ese. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Ya llegando a fin de año, ya los últimos meses del 2003, ya se veía una economía que empezaba a avanzar de a poquito, ya empezaba como a movilizarse, y ahí es como que el año termina como con una mueca de, como se dice, de respiro, digamos, como que ya pasamos como lo peor. Pero bien, este como que fue un poco el contexto de esto. Pero bien, ustedes me dirán qué ocurrió con el corralito y el corralón. Bueno, el corralito y el corralón, o sea, los depósitos incautados de los ahorristas empezaron como que luego de tanto tiempo empezaron como a ver, ¿cómo se puede decir? Empezaron como a abrirse, pero lamentablemente no muchos ahorristas cobraron lo que realmente depositaron. O sea, mucho del dinero como que